de la sierra de Chihuahua, de un pueblecito que se llama Guadalupe y Calvo, y que está enclavado en lo que es el taconcito del estado de Chihuahua, que se mete en el estado de Durango, en mero en medio. Hasta allá. La Sierra Tarahumara y Tepehuana. Guillemard, ¿de dónde viene? Guillemard viene de mi madre. Mi madre era de origen francés y fue hija de un ingeniero mecánico francés que llegó a hacer las instalaciones de la maquinaria minera de Batopilas en el año de 1888. Y mi madre nació en ese pobladito. Su madre de Batopilas, Chihuahua. Siempre he sido muy inquieto y los estudios pues, han sido muy variados. Comencé mi primaria en la sierra con los jesuitas, luego la secundaria en Parral, el bachillerato en Chihuahua y la profesional comencé a estudiar leyes, pero a los 2 años me tuve que salir porque se enfermó mi padre gravemente y al ir a ayudarlo a la sierra tuve que suspender mis estudios porque era la vida de mi padre y me importaba más la vida de mi padre que mis estudios. Después regresé y ya influenciado tremendamente por mi padre, que era ingeniero minero y con el cual había aprendido mucho, que ha sido el más grande maestro que he tenido, y continué los estudios de ingeniería en Chihuahua. Terminé la carrera de teatro y la de ingeniería. Tengo un título de ingeniero topógrafo, dibujante, y he estado haciendo estudios parte de estudios en Canadá, en la British Columbia University, pero merced a la experiencia que tenía, me han reconocido siempre en el extranjero. Estando en Ciudad Juárez, de 1972, recién casado, al 74 trabajé una temporada aquí y me quedé enamorado de Ciudad Juárez porque mi esposa era de aquí de Ciudad Juárez. Nos habíamos movido de Chihuahua en 1972 y estuve del 72 trabajando en una maquiladora del 72 al 74. Cuando se me terminó el trabajo aquí en Juárez, porque en la maquiladora suspendieron a la mitad del personal, me quedé de la noche a la mañana y con 2 hijos chiquitos sin trabajo. Entonces pues me regresé a las minas, a Ojinaga y posteriormente a Zacatecas. Estando en Zacatecas me tocó ser fundador del Tecnológico de Zacatecas a instancias del general Pámanes Escobedo, que era el gobernador del estado, y como maestro fundador, pues ya se ha de imaginar, éramos los fundadores. Entré yo al sistema de tecnológicos y allí, por azares del destino, me involucraron en las actividades culturales porque era de los únicos maestros que había tenido experiencia por mi pasado de música y de teatro en las actividades culturales. Y cuando terminó su gestión el general Pámanes Escobedo, decidimos regresar a Ciudad Juárez, puesto que mi suegro se estaba muriendo, el papá de mi señora estaba muy grave, y también me logré el cambio de asignatura del Tecnológico de Ciudad Zacatecas aquí al de Ciudad Juárez. Ese fue el motivo de mi cambio hacia aquí a Ciudad Juárez. Y siendo pues una ciudad de mis amores, por eso me regresé para acá. Pues yo creo que siempre la he tenido porque desde que era estudiante siempre me pusieron en labores en donde tenía que enseñar algo. Cuando era estudiante de teatro me distinguí mucho en la esgrima, que trascendió grandemente. Y como estudiante pues me salía a estudiar, nos íbamos al Paso, a las competencias, a Tucson, a Los Ángeles, y pues eso me influenciaba mucho a enseñárselo, a transmitirlo, y siempre tuve un gran encanto, un gran placer en enseñar. Yo creo que ya me viene por herencia porque mi padre también fue maestro. Porque el sistema de tecnológicos en realidad
cuando yo entré a trabajar ahí fue, ¿cómo podemos decir que fortuitamente? Fue la suerte. Y ya estando en el sistema de tecnológicos y al dedicarme a la cuestión de la docencia en cierta forma, sobre todo en el área de culturales, formé un grupo de teatro por primera vez. Ya había tenido el grupo de teatro de la universidad en donde me habían, siendo estudiante, había nombrado ayudante de director. Y había tenido un salario de la universidad siendo estudiante de teatro como ayudante del director de la escuela de teatro. Y me tocó codirigir varias obras de aquel tiempo. Como actor fue una suerte para mí siendo estudiante que el director me tomara en cuenta para que le ayudara a dirigir. Y ahí surgió esa pasión que se renovó cuando fortuitamente entré a Zacatecas, desde luego, a formar parte de un grupo de maestros docentes, y por condiciones del sistema no había quien se encargara de las cuestiones culturales. Okay. Entro yo al departamento de extensión cultural y deportiva como jefe, y ahí había que formar una rondalla, había que formar un grupo de teatro, y a mí me tocó formar esos. Eso sí es una pregunta muy interesante, porque sé cómo y dónde. Cuando yo tenía escasamente 6 años, por alguna razón, estando en aquel tiempo no había kinder en mi pueblito, en primer año de primaria, las monjitas que eran las directoras de la escuela, eran maestras, me pusieron en una obrita de teatro como actor infantil. Y desde entonces, por algunos años, pues me consideraron el actor infantil más prominente de ahí, de la escuela primaria de ese pueblo, de ese poblado. Esa afición la tuve de chiquito, y sobre todo algo de haber tenido para que se fijaran en mí, que era muy pronto para estar en el escenario, y me fascinaba la actuación. Como actor me tocó la primera parte cuando estuve en la universidad, hacer un grupo de obras que hicieron memoria y dejaron huella en la Universidad de Chihuahua a fines de los 50 y principios de los 60, que fueron La Zorra y las Uvas, Detrás de esa puerta, El motín del Kane, y participé en una colaboración con la banda, con un grupo de actores profesionales, en una obra que se llamó El Gesticulador. Con Aarón Hernán era el que hacía el principal papel en esa obra, una temporada que hubo en la ciudad de Chihuahua. Y tuvimos como maestro, asesor al maestro Sequizano. Bueno, ya había tenido cuasi experiencias de director, pero cuando formé en Zacatecas a un grupo de 12 jóvenes y le pusieron Tlacahuapahualistli, que quiere decir en azteca, en el idioma azteca, el arte de mejorar a los jóvenes. Ellos no conocían el teatro, eran puros jóvenes de los alrededores de Zacatecas, y comenzamos a hacer teatro de la calle, teatro de improvisado, teatro experimental, en base a las vivencias teatrales de improvisaciones sin libreto, con temas generales, y desarrollamos muchos temas y llegamos a hacer muchas funciones en los pobladitos, en las poblaciones de Zacatecas como servicio social. El grupo ese tuvo, antes de montar una obra, más de 60 experiencias en montajes improvisados todos, principalmente las obras de Anton Chekhov. Desde que entré yo al tecnológico, siempre me di cuenta que se hablaba mucho de la educación complementaria a través de actividades artísticas, pero en los tecnológicos había una rondallitis
y había una dancitis. O sea, estaban muy limitadas por la rondalla Y la danza. Faltaba el teatrito. Y conociendo yo que el teatro es el resumen de todas las artes, mi interés fundamental fue en tratar de desarrollar el teatro en donde también se utilizara la danza y la música, porque pues, eso era muy limitante en los tecnológicos, muy limitante, y le ponían no tanta atención como se debería de poner. Entonces fue para mí un reto de llevar a cabo una formación bien integral a los estudiantes, de acuerdo a lo que siempre he tratado de expresar, la unión de los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Sobre todo que el teatro es esencialmente formativo de la personalidad, puesto que la personalidad nace de una concepción teatral, de personae, del teatro grecolatino, sonar alrededor, que era lo que le daba las máscaras. Pues así como dio origen a la personalidad, la palabra, también el teatro da origen a la personalidad del individuo, lo enriquece esencialmente, lo engrandece, y también de acuerdo con uno de los más grandes pedagogos de la actualidad, Howard Gardner, en el teatro se conjugan 7 inteligencias necesariamente. Entonces siempre lo consideraba yo, aun cuando todavía no conocíamos a las proposiciones de Howard Gardner, que el teatro de alguna manera ayudaba a incrementar el coeficiente intelectual y la personalidad más ajustada, más completa, más integral de los estudiantes, y sobre todo del estudiante que estaba estudiando una carrera totalmente técnica, como los tecnológicos. Y mi reto era ese precisamente, en los tecnológicos, que desde el punto de vista de la psicología, para mí el hemisferio derecho estaba como un páramo baldío. Yo quería cultivarlo y regarlo con el teatro y las artes. Cuando llegué a Ciudad Juárez había una inquietud tremenda, pero no había quien la encauzara aquí en el tecnológico. Entonces motivé, igual que en Zacatecas, a un grupo de estudiantes, que fueron 15. Y mi reto era superar lo que se había hecho un año antes. Entonces, esa fue la idea, desde luego. Sabía que el teatro era muy importante para mí y para los estudiantes, hacérselos amar, a querer al teatro. Eso no, para mí no fue mucha dificultad. Ellos mismos se enamoraron del teatro. Pues cuando nosotros ingresamos no existía otro grupo, pero todavía no se llamaba ALEP. Incluso el nombre salió acerca de un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿verdad? Que es donde marca el ALEP. Exactamente, fue Perla de la Rosa la que leyó un libro de Jorge Luis Borges. Y cuando estábamos buscando el nombre, ella me dijo: mire, maestro, hay un libro que se llama Aleph, que es una esfera. En una esfera donde se concentran todas las fuerzas del universo y de ahí se irradian. Entonces me pareció genial la proposición, porque el teatro es el resumen de todas las artes y de ahí se irradian. Por eso surge el nombre Aleph. La verdad es que el grupo Aleph tenía un alto reconocimiento ya por su trayectoria artística, pues estaba haciendo grandes trabajos, entonces era un privilegio realmente pertenecer a ese grupo. Era una especie así como de una aspiración muy grata, y sobre todo el saberte ya dentro del grupo, la verdad fue una experiencia muy bonita. Sobre todo también compartir en ese tiempo, pues ahora sí que las inquietudes de la misma institución por fortalecer el teatro y poder contribuir con ello, creo que fue una gran motivación, y la expectativa de pertenecer al grupo, la verdad, siempre fue muy alta. Yo ya conocía al grupo Aleph desde antes,
Mi formación fue declamadora desde los 5 años y oradora también desde entonces. Cuando ingresó a la preparatoria, hay una maestra, que era mi hermana, o que es mi hermana, que era la directora del grupo de poesía coral. Entonces, desde ahí, desde prepa, iniciamos una experiencia muy padre con el grupo Alborada. No precisamente era poesía a través de movimientos, sino también era algo de dramatización. Entonces, por ahí ya iniciamos. Y como que era un paso obligado, ya estando aquí en el TEC, pertenecer al grupo de teatro, porque era el gusanito que traías pues desde siempre, ¿no? De hecho, ya sabía de la existencia del grupo Alep antes, porque una prima que entró un año antes que yo entró al grupo y me contó las experiencias del grupo, todo lo que hacían. Entonces, cuando me inscribí que teníamos que tomar un extraescolar, yo ya sabía que había teatro y fui directamente al grupo, así es que la impresión ya la tenía desde antes. Yo tenía muchos deseos de aprender en ese momento, de conocer y explorar todo lo que vienen siendo las características y las ramas que se exploran en el teatro. Y llegué una vez que conocí al profesor Ernesto Ochoa. Wow. Por 7 años consecutivos, desde 1980 hasta 1987, fueron 8 años, se obtuvieron 7 premios nacionales consecutivos. 7 veces en que se llevó a cabo un concurso regional donde se seleccionaba un grupo triunfador de varios estados, de Zacatecas, de Durango, de Coahuila y de Chihuahua, para que esa zona representara en un concurso nacional o una gran final a todos esos estados. Y por 7 años consecutivos fuimos los representantes en esos concursos y asistimos a concursos nacionales donde también en aquel tiempo se asignaban mejor director, mejor grupo y fuimos los mejores. Participamos en varias obras. Tuve el privilegio de participar con los compañeros fundadores del grupo, con Antonio, con Perla. Con Perla de la Rosa participé en la casa de Bernarda Alba. En aquel tiempo yo tenía pues unos 6 meses de embarazo y tuvimos la oportunidad de ir a Nogales. Yo hacía de un papel de una abuelita. Después participamos en Los de Abajo, una puesta en escena que la llevamos hasta la Ciudad de México a participar en los intertecnológicos. Éramos un reparto como de 20 o más compañeros de trabajo. Ahí pues participé con Humberto Leal, que es pues una figura dentro de la comunicación ahora aquí en Ciudad Juárez, y con nuestro orgullo juarense también, Joaquín Cosío. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él y muchos otros que en sus áreas han sido profesionales aun cuando no hayan destacado dentro del teatro, pero más o menos esas obras fueron. Y por supuesto no puedo olvidar La Rosa de 2 Aromas, que nos trajo muchísimas satisfacciones, ya que con ella ganamos a nivel regional. Era en aquel tiempo existía el CREA y fuimos campeonas aquí en Ciudad Juárez y luego ganamos en Chihuahua, pero hasta ahí se quedó la competencia. En los primeros proyectos del grupo, recuerdo que la primera obra fue Los Cuervos están de luto precisamente, y fue toda una experiencia porque pues para todos era novedoso estar en un grupo de teatro. Éramos noveles en esto. Pues en muchos, el maestro cuando ingresamos hizo Los Cuervos están de luto y luego después hicimos La agonía del difunto, hicimos Los prodigiosos, hicimos La esfinge llamada Cordelia, hicimos Manos arriba. Inicié, como te digo, primero declamando. La primer poesía que dije fue Mujer, una poesía que me marcó muchísimo, que todavía la recuerdo y que hasta hace un momento me di cuenta que le hicieron algunos cambios y me gustó mucho. Después participé en la obra en la cual el profe me invitó, que fue La Princesita Aurora, y ya de ahí pues nos quedamos en el grupo, me quedé en el grupo, luego con Ida y Vuelta, luego con Los Prodigiosos, si mal no recuerdo, o fue primero
la Pequeña Blancanieves y Los Prodigiosos. Esos son los proyectos más significativos que recuerdo. La cuestión del amor al teatro y la pasión por el mismo ya inculcada en el grupo hacía que los mismos actores, los mismos muchachos y todos en conjunto lucháramos por conseguir la obra que más les quedara. Por ejemplo, la primera obra, que fue Los Cuervos Están de Luto, duramos casi 6 meses para conseguir el libreto. La forma en que lo conseguimos fue yendo al Paso, y lo conseguimos en la biblioteca del Paso, en donde nos proporcionaron el libreto para poder tenerlo. Así fue como lo conseguimos, una copia fotostática. No se conseguían libretos aquí en aquel tiempo. Por lo general siempre me decían que una de las grandes virtudes del grupo era que los muchachos encajaban perfectamente en el papel que se les asignaba. En realidad es que había un gran estudio. Una de las pocas cosas que pude estudiar como complemento fue la psicología, para poder aplicarla al teatro, la psicología y la lingüística. Y manejaba mucho el aspecto psicológico para que a los estudiantes que les iba a tocar el papel, pues se involucraran. Ciertamente no teníamos realmente la capacidad para hacer un casting, como le llamamos actualmente. Sin embargo, como director de actores, pues los dirigíamos con mucho tiempo para que cuando hicieran el papel se ajustaran lo más posible a la personalidad que tenían que interpretar. Si algo creo yo que hay que aprenderle al profe Ochoa, es esa sensibilidad de que de acuerdo a la personalidad de uno es el papel que le ofrece. Y a veces ni uno mismo percibe que puede tener esas características, pero él ya las percibió. Como La Rosa de Dos Aromas, por ejemplo. La Rosa de Dos Aromas llega y nos ofrece a mi gran amiga y compañera Patti, y nos dice: tengo una obra, 2 personajes. Uno lo va a hacer una traductora muy formal, muy propia. Entonces dice Patti: pues lo voy a hacer yo, porque Patti es la seriedad andando, ¿no? Le dice el profe: espérame. Dice: y el segundo papel lo va a hacer una peinadora, cotorrona, medio vulgar, que lo que quiere ella es dar a conocer cómo es, y le vale con quién esté y cómo esté. Y le digo: entonces se lo va a hacer yo, ¿verdad? Me dice: pues no, en los papeles se van a intercambiar. Quien pensábamos que iba a ser la seria iba a ser la cotorrona, y quien pensábamos que iba a ser la cotorrona iba a ser la seria. Entonces, como que de ahí ya era un choque en cuanto a las personalidades, y sin embargo salió de una manera estupenda. A lo mejor por ahí él vio cosas dentro de nuestra personalidad que no afloraban en la vida real, pero que afloraron en el teatro. Cuando te presentaba luego un personaje que dices: ¿yo qué voy a hacer con este papel? Si en mi vida ni siquiera conozco de la personalidad de estos personajes que están por aquí plasmados en un libreto. Pero yo recuerdo algo que decía el profe Ochoa, y creo que sigue siendo parte también de su enseñanza. Realmente el verdadero actor es capaz de sacar cualquier papel y en cualquier circunstancia, aún aquel el que menos nos imaginamos. Y yo lo constaté cuando en el aspecto personal, con gran asombro, a mí me hizo sacar una Marlene, en aquella obra Rosa de Dos Aromas, una Marlene, un personaje totalmente opuesto a lo que había sido ahora sí que mi formación personal y sobre todo pues mi propia personalidad, de yo ser una persona un poco introvertida. Y yo decía: ¿cómo es posible que yo esté interpretando este papel 360 grados diferentes a lo que es mi personalidad? Y ahí lo constaté. Cuando te enamoras del proyecto, cuando te enamoras del papel, eres capaz de sacarlo. Y bueno, el profe tenía por ahí también sus atributos, ¿verdad? Para llevarte esos atributos, ese talento como director, que realmente se plasma en el escenario cuando es capaz de sacarte
el personaje más inimaginable en tu vida. Entonces de ahí aprendí, ¿verdad? No hay papel pequeño, no hay papel diferente, no hay papel difícil, no hay papel loco. Simple y sencillamente déjate llevar por el objetivo, entrégate con pasión y la verdad lo demás viene por añadidura. Y así era el profe, te sacaba los personajes y repito, siempre admiramos ese tino, ese talento que él ha manifestado para poner a cada persona en el papel ideal al cual le puede sacar mucho provecho en el momento de la presentación. Sería mucho tiempo lo que tendría que... Y no sé, cada año, cada obra es una experiencia nueva. Cada obra. En 1981, el grupo que yo había formado en Zacatecas, le tocó venir a Ciudad Juárez a una competencia regional, el Tlacapahualistli, con los mismos actores que yo había formado, pero ahora dirigidos por otro maestro. Y cuando llegaron aquí a Ciudad Juárez, me dijeron: maestro, venimos a ganarle. Porque así nos enseñó usted a ganar, a ser triunfadores. Y usted, nosotros ya tenemos 3 años, ya para 4 años ensayando, así es que lo sentimos mucho, pero usted nos enseñó a ganar. Y conseguimos una esfinge llamada Cordelia de Federico Schroeder, que es muy simpática la obra. Una tragedia, bueno, era una melodrama, yo la hice tragedia. Y cuando los muchachos de Zacatecas llegaron, pues yo los hospedé aquí en mi casa. Y un día antes del concurso, nosotros abríamos el concurso, y un día antes del concurso me vieron apurado en la noche grabando los efectos de sonido. Y luego nos vieron que estábamos luchando porque teníamos problemas muy graves con una actriz que era novia de uno de los integrantes del grupo y que se trató de suicidar porque el muchacho ya no era... Se pelearon. Y que nos estaba poniendo en peligro la obra. Entonces fue muy... de plano fue muy tensional eso, fue muy dramático todos los acontecimientos. Y esa noche, cuando iba a ser antes de la función, llegaron los hermanos de la muchacha a amenazar de muerte al novio que era actor principal de la obra. Entonces tuve que calmar yo a los hermanos de la muchacha, a los papás de la muchacha, sustituir a esa muchacha y poner a otra muchacha. Y el día de la obra, cuando se acabó el concurso, los mismos muchachos de Zacatecas dijeron: maestro, nuestros respetos. Sacó la obra en esa ocasión en primer lugar. Ellos sacaron el segundo lugar. Pero nos daba mucha risa porque nos decía: maestro, le vamos a ganar. Y cuando más veían que estaba yo todavía batallando previo al estreno, pues pensaron que sí le iban a ganar. Que sí iban a ganar fácil, pero no se trataba y de lo que les habían influenciado. El teatro por concurso, el teatro por ganar, el teatro por hacer teatro, eso sí es muy importante. Definitivamente, cada una de las obras que se montaron fue un triunfo a nivel regional y un triunfo a nivel nacional. Sin embargo, el quinto montaje, que fue la casa de Bernarda Alba, montada con 22 muchachas, fue invitada a una muestra nacional de teatro representando el estado de Chihuahua. Ya se había hecho con el tercer montaje, con Los Prodigiosos. Pero no pudimos ir porque durante las vacaciones no nos llegó la invitación. Estábamos de vacaciones en Tecnológico y iba a ser la muestra nacional en Michoacán. Estoy hablándole de 1983. El 84 montamos la Bernarda Alba. Y el 85 fuimos. Fue en Veracruz.
en la capital, en Orizaba, Veracruz. ¿Eran puros grupos de tecnológicos? O No. Fue una muestra nacional de teatro donde asistieron 80 y tantos grupos de toda la República, pero grupos de escuelas de teatro, de bellas artes, de universidades. Y ustedes eran el único que grupos no profesionales. era profesional. Era el único grupo que no era profesional, que era un grupo estudiantil cuyos estudiantes no se dedicaban al estudio del teatro concretamente. ¿Y era nada más una muestra o era un concurso? Muestra nacional de teatro. Pero fue el grupo que fue considerado el mejor grupo por la mayoría de los directores. Entre ellos Vicente Leñero, Emilio Carballido. Emilio Carballido estaba ahí. El maestro Solé, la mayoría de los... Emilio Carballido desde luego ahí estuvo. Se consideraron en heroínas las muchachitas de tecnológico que tenían entre 19 y 21 años. Wow. En donde cuando fueron a ver la muestra nacional de teatro, las gentes pensaban que le habíamos faltado el respeto a Federico García Lorca. Y fueron a ver qué destrozos habíamos hecho de la obra y salieron al contrario, fascinados con ellos, y las muchachas se convirtieron en heroínas. Y fue quizá uno de los logros más grandes a nivel nacional con el grupo de teatro. Bueno, en esa ocasión suena por primera vez a nivel nacional en ese evento y se le toma en cuenta muy cuidadosamente, porque no nada más ese montaje había hecho. Ya un maestro que había venido a ver los montajes de todo el estado de Chihuahua en una seleccionó 3 obras y las 3 obras eran del grupo Ale. De todo el estado seleccionó 3 obras que eran del grupo Ale, que fue La agonía del difunto, Octubre terminó hace mucho tiempo, y Bernarda Alba. Entonces quedó marcado a nivel nacional por las opiniones de estos maestros, que era un movimiento inusitado, increíble, sobre todo para un grupo que no tenía formación profesional, que era un grupo amateur 100%, con un solo maestro que no tenía ayudantes de ninguna otra especie y que hacían teatros y montajes muy completos. Bueno, a mí lo importante no me ha importado trascender porque pues eso ahí queda, ¿no? La historia del teatro, la historia de los acontecimientos que han venido sucediendo, pues la marca lo que la gente opina. Me sirvió, por ejemplo, la casa de Bernarda Alba para que el Instituto Nacional de Bellas Artes se fijara en mí y me seleccionaran para acompañar y formar parte de la delegación mexicana que asistió a Moscú. Al 8º Convención Mundial de Teatro para la Juventud en la ciudad de Moscú, en donde iba a haber cambio de directiva. Entonces me tocó acompañar a 2 maestras de teatro y su servidor como delegación a Moscú en 1984, de octubre a noviembre del 84. Esa fue gracias a Bernarda. Y ellos pagaron parte y la mayor parte de había que pagar la estancia allá y había que pagar algunas otras cosas. Y las muchachas con funciones de teatro apoyaron económicamente para que se realizara mi viaje. Pues me invade una satisfacción muy grande de ver que la mayoría de mis alumnos han sido exitosos en su vida profesional, en sus carreras, y que muchos de ellos le echen cierta culpa a lo poquito que les inculcamos para que hayan forjado su personalidad y les haya servido como desarrollo para poder realizar su tarea cotidiana. Profesionalmente hablando,
Yo lo recuerdo hace aproximadamente 5 años, yo tomé un entrenamiento en el cual teníamos que dar presentaciones en público. Y en la sesión número 5 yo me gané un premio por haber hecho una muy buena actuación frente al grupo. Porque estuve desinhibida, porque dije lo que tenía que decir, porque no me dio miedo, porque lo hice muy bien, de acuerdo a los protocolos. Sin embargo, yo sé que no lo hubiera hecho bien si no hubiera tenido toda la historial de teatro, porque teatro te hace perder el miedo. Entonces, si habíamos actuado frente a 200 personas, que sí eran bastantes en la Princesita Aurora, hablar frente a 30 personas pues era algo muy sencillo. Gracias a eso me invitan a ser instructor de un programa bastante reconocido a nivel mundial, que es Dale Carnegie, y soy instructora de Dale Carnegie. Lo disfruto mucho, pero sé que me invitaron por esa actuación en específico, que teatro pues me dio las tablas para hacerlo. Pues sí, mira, yo siento que nuestra vida es un continuo teatro, es una continua expresión de emociones, de sentimientos, y pues tratas de poner en práctica aquí enseñanzas, claro que sí, tan solo hasta el dominio de tus emociones, el dominio de tu voz, la proyección, la entonación que puedas dar en tus distintas comunicaciones profesionales, claro que sí. Se procura poner siempre en práctica eso, la verdad, y sobre todo algo muy importante, visualizar, traer el teatro a tu vida personal, de tal suerte que siempre te visualices en una obra de teatro en donde a veces tienes distintos roles, cualquiera de ellos importantes y cualquiera de ellos pues también con mucha trascendencia en lo que va a hacer ahora sí que tu vida personal. Sí hay mucho crecimiento en ello, sí hay mucho aprendizaje que hoy en día valoro. Pongo en la balanza de lo que ha constituido, lo que ha representado ahora sí en mi crecimiento, y pues la verdad es que tiene una gran carga de influencia lo que vivimos aquí. En esta época, en esta temporada, te digo que tú lo viste como, lo vimos como algo lúdico, como algo, un hobby, pero nunca me imaginé yo cómo todo esto ahora está haciendo de gran efectividad en mi carrera profesional. Mira, los hemisferios y la sinergia forman parte del vocabulario del Grupo Aleph. Yo creo que todos cuando oímos eso sabemos de qué se trata, ¿verdad, ingeniero? Porque fue una de las teorías, o es una de las teorías que más defiende nuestro queridísimo profesor Ernesto Ochoa. Cuando te hablo de hemisferios, pues es ese encuentro que tenemos con la situación racional y la irracional a la hora de estar arriba en el escenario, ¿no? Y esa sinergia, pues yo creo que estamos hablando de lo que un trabajo en equipo puede desempeñar, porque cuando estás arriba en escena, no eres tú y el interlocutor y el jefe de piso y el de luces y el de sonidos, y entre todos somos los que damos el resultado final. Sí, actualmente también participo en un grupo musical, y las enseñanzas del manejo del escenario, de las luces, de la seguridad al estar frente a un grupo de personas me ha servido muchísimo. Pues hemos practicado sobre todo el amor al teatro y difundirlo hacia nuestros alumnos para que ellos sean más sensibles, sobre todo en esta época que hay tanta violencia a nuestro alrededor. Sí, en todo momento, desde mi vida personal, de mi vida profesional sobre todo, pero lo que más me acerca es el darme cuenta de cómo a través de todo este tiempo, en este recorrido que he tenido la oportunidad de verlos a ustedes, cómo han ido creciendo, a todos mis compañeros, de ver qué tanto se ha manifestado en su conducta, en su actitud humana, en su actitud cálida y en su actitud de amistad en todo momento, las enseñanzas que se nos han brindado en este grupo. Sigo amando profundamente a varias de las personas que forman parte del grupo. El cariño no se olvida, eso no se quita. Eso, los buenos recuerdos no se quitan. Hay algunos en especial, definitivamente,
en lo cual yo lo he manifestado. Yo lo he manifestado. A lo que recuerdo en realidad es que siempre hubo una gran camaradería y que siempre se manifestó en todo momento alguna especie así como de hermandad de todo corazón que se ha llevado a cabo a través del tiempo hasta estos días. Pues yo recuerdo muy bien que hubo varias anécdotas y cuestiones personales. Al menos en ese tiempo murió mi padre cuando yo estaba a punto de ingresar a una obra que teníamos un estreno, como una semana antes de que estrenáramos una obra que se llamaba La Esfinge, llamada Cordelia. Murió mi papá y todos los compañeros ahí me auxiliaron. El profesor muy amablemente me ofreció su mano y para nosotros fue un padre, porque muchos de ahí no tenían papá y él decía que era nuestro papá, y así lo veíamos. Definitivamente sí. El grupo Alep fue en su momento una familia y ahorita nos vemos igual como primos que se ven después de muchos años de no verse, con mucho afecto, mucho cariño y pues estamos pendientes de lo que nos pasa. Sí. ¿Por qué lo considero como mi familia? Mira, yo recuerdo muy bien en ese viaje, cuando Marta nos hizo la confesión de que iban a ser papás, ella y David, y que íbamos a ser tíos. Yo recuerdo que así lo dijo, van a ser tíos. Y desde entonces hemos sido como muy, muy unidos. Por ejemplo, si Juliana tiene algún problema, nos habla y ahí estamos. Si vamos a hacer alguna fiesta, que tenemos pretextos para hacer fiesta, ahí estamos. Entonces tenemos un lazo muy fuerte de que si necesitamos ayuda, nos vamos a ayudar. Si hacemos pachanga juntos. Si nos vamos a divertir, nos divertimos. Entonces sí es lo que implica una familia. El grupo Alep es para mí una familia. Verdaderamente sí. Así es como yo lo veo, porque a lo largo del tiempo he visto de qué manera se han ido fortaleciendo los lazos de amistad y de hermandad, y de alguna manera también ese lazo paternal que se nos ha caracterizado y que nos une el profesor Ernesto. Todo, desde el análisis de los personajes, los juegos, los ejercicios, desde las clases de esgrima, las divertidas que nos dábamos en clases de rebote cuando teníamos un rebotito en el salón, que servía mucho para mantener mi salud, hasta que nos quitaron el salón por causas que ustedes ya conocen. Que tenía una pared de cemento muy buena para donde jugábamos rebote y hacíamos ejercicio, y teníamos ping pong para hacer ejercicio y desarrollar los reflejos. Desde luego un piano que iban a tirar, que rescaté, que también me servía para las clases de ¿Que todavía canto, sigue? que todavía existe, gracias a Dios. Y son muchas las anécdotas. Mire, lo veo muy caído. Después de 1980 al 90, del 90 al 2000, el teatro se mantuvo muy estable. Pero a raíz del 2000 ha venido disminuyendo de una forma tremenda. ¿Quién sabía qué se deberá? ¿Será? No sé a qué, la falta de apoyo, pero ha caído, ha disminuido mucho, lo he visto muy caído, muy decaído. Ya no hay lo que había hace 10, 15 años. Mis más grandes elogios y más grandes comentarios positivos, porque a pesar de todo siguen trabajando y luchando, y han sabido conservar el lugar y el nombre. Han sabido sobre todo seguir unidos, eso es lo más importante de todo. Pues ojalá que ustedes sigan vivos, porque lo que creo que hemos sembrado no se va a morir nunca. Y yo creo que al contrario, voy a seguir en todos ustedes, en todos. Bueno, hay algunas palabras que pueden parecer clichés, pero
Pero en este caso, verdaderamente el profesor Ochoa en ese tiempo fue como un padre para mí. Fue una guía y un apoyo en momentos muy difíciles que tuve que vivir en esa época, y que él estuvo ahí siempre en condiciones, en todas las condiciones y sin reservas. Siempre estuvo apoyándome. El maestro en ese entonces y hasta ahora es como un padre para mí. Pues significa mucho en nuestra vida personal, sobre todo. Como les dije, cuando éramos nosotros alumnos de él, nos trataba como si fuera nuestro papá, porque nos regañaba, nos daba muchos consejos. Yo lo quiero mucho, en lo personal. Ay, repito, un gran ser humano, una gran persona. Aquí aprendimos a verlo como amigo, como confidente, como padre, como un gran mentor, con muchos consejos que dejó en nuestras vidas, con muchos ejemplos, y la verdad es que es un ser humano que ha influido mucho en mi vida personal. Mira, desde que me invitó a participar en la declamación de mujer, que fue la primera vez que yo trabajé ya de lleno con él, y que vi cómo él me dio coach, cómo me ayudó a salir de mi zona de confort, cómo me ayudó a hacer las cosas mejor, porque yo pensé que lo hacía bien, y cómo él me marcó mis errores y me marcó mis cosas buenas, pero me ayudó a hacer esa poesía muy, muy bien en ese momento. Para mí él significa desde entonces aprendizaje. Que puedes aprender, que puedes aprender y que puedes aprender, y que puedes hacer las cosas mejor cada vez, y que aun y cuando tú sientas que un día te lo dice hazlo así y al siguiente día lo sientes tú que lo cambia, es que él se dio cuenta que necesitas hacerlo mejor y te pucha para que lo hagas mejor. Entonces para mí Ochoa significa aprendizaje constante, crecimiento. Un ejemplo sería un gran maestro, ante todo un gran maestro. Lo veo de verdad como una figura como de un padre. Es una persona que a mí en mi vida me ha llevado casi de la mano, y yo sé del gran corazón que él tiene y del gran amor que siente también por todo lo que vienen siendo las artes, el deporte, pero sobre todo las artes escénicas. Un pilar dentro de lo que aprendí de teatro, dentro de toda esa etapa de mi vida, igual como lo ha sido mi hermana, la profesora Mónica, dentro de las enseñanzas de la declamación y la poesía, hacia el profe Ochoa en cuanto a teatro. Un más profundo agradecimiento a la vida, porque el teatro es vida y lo convierte a uno en un semidios, porque es capaz de dar aliento a que alguien haga una vida. Y uno vive todas esas vidas. así es, Y si vivir su vida propia es muy interesante, se imagina vivir varias vidas. así es. Aunque no múltiples personalidades, pero sí Varias múltiples alientos. Solo quiero darle las gracias al profesor Ochoa porque estuvo con nosotros, estuvo conmigo, muchas veces me ayudó, muchas veces fue por mí a mi casa, me ayudó a hacer cosas aquí en la escuela. Y sobre todo esto, que me haya invitado, cuando él me invitó cuando usted, profe, me invitó a formar parte de esa obra de teatro, yo no sabía que me iba a enamorar del teatro y que me iba a enamorar de su personalidad, y verlo como un papá, verlo como esa persona a la que igual uno quiere seguir, aprender y tener tantos logros, tanto éxito. Profe, lo quiero mucho. Quiero decirle que sabe ya de antemano que se ha ganado todo nuestro corazón, que yo lo quiero, que lo quiero muchísimo, que lo bendigo, y que sepa que ha sido una mano muy grande para mí. Maestro, lo quiero mucho y le deseo muchas bendiciones en su camino por todo lo que ha hecho por nosotros, y sé cuántos corazones tiene de su lado. Lo quiero, le mando 1000 bendiciones, lo quiero mucho. Pues en su trayectoria como maestro, él bien sabe que lo queremos mucho y que dejó una honda presencia en nuestras vidas, sobre todo en la mía. Yo lo quiero mucho y le deseo que esté muchos años más con nosotros. Él ya sabe
que se le respeta, y muchas de las cuestiones artísticas que yo poseo se las debo a él, y le doy gracias a Dios porque está todavía con nosotros, y felicidades por toda esta labor que ha hecho y que ha creado grandes artistas aquí en nuestra frontera. Le deseo lo mejor y espero que dure por nosotros muchos años más. A mi querido maestro, pues mi agradecimiento de toda la vida. Él sabe, porque tú sabes, Ernesto, y porque tú lo has manifestado en varias veces, que lo que acabo de hacer ahorita es cierto, fuiste como un padre para mí, y actualmente eres una figura paterna. Ahí estás y tienes todo mi agradecimiento. Afortunadamente esto no es la primera vez que lo digo, te lo he dicho a ti y lo refrendo en este momento. Muchas gracias por todo, Ernesto. Te quiero mucho, Ernesto, y gracias por todo lo que nos has dado. Sigue adelante. Ay, la verdad es que, profe, ¿qué le puedo decir? Simple y sencillamente que lo llevo en mi corazón, que lo quiero mucho, que la verdad todo eso que usted nos compartió en el escenario, lo seguimos llegando en lo más profundo de nuestro participar en nuestro cotidiano desenvolvimiento en el campo profesional. Tiene un lugar muy especial en este corazón que vibra tan solo al pensar en el teatro, y siempre que pienso en el teatro, esa figura del profe Ochoa no puede estar al margen de esos sentimientos bonitos que llevamos y que ahora sí que experimentamos al estar frente a un teatro. Gracias, profe, por esa entrega, gracias por esa pasión, gracias por toda esta vida dedicada a esas locuras de la proyección escénica, y sobre todo algo bien importante, gracias por esa enseñanza de la sinergia, y sobre todo toda esa información relativa al manejo de los dos hemisferios del cerebro. Hoy en día la seguimos aplicando. Lo queremos mucho, un abrazo y que Dios lo bendiga.